Muchísimas gracias y las felicitaciones a Acción Jurídica por la iniciativa de haber programado y propuesto esta actividad de la Diplomatura de Derecho Procesal Constitucional. Muchísimas gracias a ti, Cintia Contreras, por el esfuerzo, por el trabajo que has realizado. También muchas gracias a la directora de Acción Jurídica, Guadalupe Caprini, y a las coordinadoras, Mariana Amaya Cáceres, a Delia Ferro, al coordinador, el doctor Sergio Carulo, y esto va en este agradecimiento también mi felicitación en haber propuesto y de haber conformado esta oferta académica para todos aquellos que estén interesados en profundizar los estudios del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional. Y por supuesto también mi agradecimiento especial a la doctora Susana Cayuso, que es una docente académica, doctora en Derecho y profesora en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades del país del extranjero, porque ella con su aporte y con su visión de algo que decía Cintia, del método de casos en el estudio de esta asignatura de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, nos va a realizar un aporte muy importante, un aporte que ojalá lo podamos aprovechar, porque ella desde hace mucho tiempo, desde su obra de Constitución y Poder Político que tiene escrita con María Angélica Gelli y con Jonathan Miller, justamente han trabajado y se han dedicado a establecer los parámetros del estudio y del análisis del método de casos en el derecho constitucional argentino, incluso tomado de los sistemas norteamericanos, de los procesos constitucionales en Estados Unidos, de donde nosotros hemos tomado nuestra constitución. Ellos han hecho un aporte valiosísimo a la cultura jurídica del derecho constitucional. Así que contar con la participación en la codirección de la diplomatura con Susana Cayuso, para mí y para los que han organizado y han propuesto esta actividad, realmente nos llena de satisfacción y también de responsabilidad, justamente para poder estar a la altura de los nuevos desafíos que el derecho, que la reforma judicial y que la situación jurídica de la Argentina atraviesa. Y ese es el objetivo de esta diplomatura. Así que esto, vaya mis primeras palabras para esto, para el agradecimiento y mi felicitación. En segundo término, quiero aportar respecto de la oportunidad en que se ha propuesto esta diplomatura y la metodología en que ha sido planteada. Estamos en una etapa donde el derecho constitucional realmente ha generado un cambio, una reforma, no solo una reforma en la letra de la Constitución a partir de la reforma de 1994, sino también se ha generado un cambio de paradigma, un paradigma en el evolucionismo del derecho constitucional, porque nosotros comenzamos y adoptamos la Constitución Nacional en el año 1853, pero la tomamos de los modelos liberales de las constituciones, tanto que surgieron después de la Revolución Francesa como de la Constitución norteamericana que surge después de la independencia de los Estados Unidos. Ese modelo de constitución liberal, que fue la que acuñamos en el año 1853, fue evolucionando luego de la Revolución Industrial y de las dos guerras mundiales que tuvimos en el mundo. Estos procesos constitucionales se evolucionaron y transitamos hacia el constitucionalismo social, que eso se produjo en la Europa continental
después de la Segunda Guerra Mundial, y en Argentina en la reforma constitucional de 1949 y que fue completada en la reforma de 1957 con la incorporación del artículo 14 bis y la modificación del 75, hoy inciso 12, anterior 67, inciso 11. Pero esta etapa, esta situación actual del evolucionismo del derecho constitucional, nosotros lo advertimos a partir de la reforma de 1994 como un tránsito hacia la internacionalización de los derechos humanos que están plasmados en el constitucionalismo. Y esto hace que nosotros todavía estemos inmersos en ese proceso de cambio, en ese proceso de transformación, de reformas, que todavía no hemos logrado acentuarlo y plasmarlo definitivamente. Por lo tanto, como estamos en una etapa de debate y de construcción de las reformas que son necesarias para plasmar aquellos principios que fueron incorporados en la reforma de 1994, esta es una oportunidad realmente valiosa del tratamiento de esta diplomatura. Además, creo que la forma en que ha sido planteado en el programa es realmente atractivo. Yo he aportado algunas orientaciones respecto de la metodología o del cronograma, pero la verdad que el equipo técnico que ha venido trabajando, es decir, todos los coordinadores que hoy han sido mencionados en esta presentación, han hecho un relevamiento de cuáles son las necesidades y cuáles son aquellos temas, la temática del derecho procesal constitucional que es necesario ir tratando. Todo lo relacionado a la tutela judicial efectiva, a la jurisdicción constitucional, a los mecanismos para el ejercicio del control de constitucionalidad a partir de ese artículo que es fundante del control de constitucionalidad argentina, que es el artículo 116 de nuestra Constitución, que dispone que todos los jueces, la Corte y los jueces de los tribunales inferiores tienen a su cargo entender y resolver las cuestiones que versan sobre puntos regidos por la Constitución, los tratados y las leyes. Ese control de constitucionalidad difuso adoptado por nuestro país es un debate permanente. Fíjense que estamos hablando en una posible reforma del control de constitucionalidad a través del recurso extraordinario, reformar la ley del recurso extraordinario. Algunos plantean la necesidad de tener una sala constitucional dentro de la estructura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjense que el tema del control de constitucionalidad es un tema, y de la jurisdicción constitucional es un tema que tiene una actualidad realmente que la vivenciamos día a día. Y además, la temática de la diplomatura abarca todos los institutos de derecho constitucional recepcionados en la Constitución. Y esto es lo más importante a tener en cuenta, porque estamos hablando de derecho procesal constitucional, pero de derecho procesal constitucional que se tramita ante el Poder Judicial, aquellos que surgen de la Constitución, como el amparo, el habeas datas, el habeas corpus, que están constitucionalizados, el amparo colectivo, que están constitucionalizados, pero se deben tramitar ante la jurisdicción, ante el Poder Judicial. Bien, esta metodología del temario de la diplomatura es realmente rico y profundo para su estudio y para su análisis. Y también la revisibilidad de las sentencias, la revisibilidad de los casos que se llevan a conocimiento de la Corte a través del recurso extraordinario de la Ley 48, va a ser tratado conjuntamente con las acciones autónomas de inconstitucionalidad a través de la declaración de inconstitucionalidad, de la acción declarativa de certeza, que nosotros decimos en nuestra clase, y ya lo vamos a ver, incluso durante el trámite de la diplomatura, la acción declarativa de certeza es una prima hermana del amparo, de la acción de amparo.
y bueno, y vamos a desarrollar esas características, esas particularidades, tanto de la acción de amparo como de la acción declarativa de certeza. El mecanismo de la declaración de inconstitucionalidad a través del amparo en función de la reforma de 1994 también van a ser abordados en la diplomatura. Y con el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la instancia final dentro de nuestro derecho interno de la revisibilidad y del control de constitucionalidad. Pero no nos vamos a quedar solo en eso, porque la reforma constitucional de 1994, cuando plantea en su evolucionismo la internacionalización de los derechos, de los derechos y de las garantías, y la internacionalización de los derechos humanos fundamentalmente, el reconocimiento de los derechos humanos y el resguardo y la defensa de los derechos humanos, se plantean que las instancias no se agotan ya en el derecho interno, no se agotan en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que hoy la incorporación de los tratados internacionales sobre los derechos humanos nos ha incorporado también lo que denominamos la justicia supranacional. Y los juicios hoy no solo terminan ante la Corte, ante nuestro máximo tribunal de la Nación, sino también hoy podemos ocurrir ante los tribunales internacionales. Esto es la jurisdicción supranacional, y esto a través del mecanismo del control de convencionalidad. Todo cómo funcionan, cómo operan los tratados internacionales para la defensa de los derechos humanos y que están incorporados en el texto de la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, esta temática que va a ser abordada también, la de las acciones, las de los reclamos, las de las medidas cautelares ante los organismos internacionales, van a ser propios del tratamiento de la diplomatura. Y una particularidad más, y no quiero ya abundar en los fundamentos de lo que propone acción jurídica con esta diplomatura. Además, el método, ya hablamos del método de casos, pero el método de tratamiento, de estudio y de análisis de los temas y de los casos, que va a ser en forma integrada entre todos los que participen, y esta participación que está rondando, por ejemplo, en esta conferencia, en esta charla, cerca de 100 participantes, donde vemos que intervienen colegas y también incluso hay abogados, magistrados y también hay estudiantes de todo el país. Esta integración federal de interesados en la problemática procesal constitucional de todo el país, pero que no tiene solo una mirada académica, ni tampoco una mirada desde el Poder Judicial, sabiendo y conociendo de que muchos de los que intervienen y participan en esta o pueden participar en la diplomatura van a ser empleados, funcionarios, los que están capacitándose para ser magistrados, tanto en las provincias como en el orden federal, pero lo vamos a hacer, esto es lo que vamos a intentar hacerlo en forma interactiva entre académicos, los profesores, eminentes profesores como los que ha mencionado Cintia, y con magistrados, con operadores jurídicos que son los jueces y magistrados y funcionarios, como por ejemplo del Ministerio Público de la Defensa y del Ministerio Público Fiscal, y también con abogados. Y esta es una de las ofertas donde la participación es interactiva, integrada con el debate, con un seguimiento dialógico entre todos los operadores, esto es, los profesores, la academia, la visión que tienen los magistrados, que tiene la magistratura, pero también el aporte que se realiza desde la abogacía, desde aquellos que están diariamente en una relación directa con el ciudadano, con el justiciable, y que hacia ellos está destinada
la organización jurídica que tenemos en la Argentina a través de nuestra Constitución y la que motivó la reforma constitucional de 1994, para ver de qué manera esta reforma del año 1994, estos nuevos derechos de la reforma constitucional del 94 llega a los ciudadanos, en definitiva, cómo llega al pueblo. Esto es el interés y la forma que vamos a tener para trabajar. Por lo tanto, con esa metodología, con esos objetivos, con esos fines, que es de lograr un mayor debate, una mayor discusión y una capacitación pegada a las necesidades de la sociedad, a las necesidades del pueblo y al funcionamiento y al buen funcionamiento de los poderes del Estado y a la eficacia del funcionamiento del servicio esencial de justicia, es que nosotros estamos aportando para esta diplomatura. Y ese es el ámbito. Así que aprovechemos esto que nos da la tecnología para conectarnos en forma federal y en forma hermanada y estudiando y profundizando las necesidades que tenemos desde estudiar un nuevo sistema jurídico que nos permita darle mayores satisfacciones al pueblo. Este es el objetivo.